con el comentario de las actividades del módulo 2, yo creo que comentar las actividades nos servirá un poco para ver más, un poquito más, ver un poquito más allá y resolver dudas que desde luego había en la actividad 2. Pero como digo, la actividad 2 estaba sobre todo pensada y está pensada para empezar a mirar, a mirar más, a mirar más, a mirar más y a intentar hacerse preguntas y tener eh, y conseguir ver más. Entonces, no es tan importante acertar o no acertar, sino eso, empezar a reflexionar. Me quedará un vídeo un poco largo porque ya invertí casi 10 minutos solamente para comentar la primera actividad, así que seguramente sea un vídeo un poco largo, pero bueno. Hay preguntas, porque lo que podría hacer ahora es seguir un poquito con el documento de presentación y cubrir lo que podría haber cubierto en una cuarta conferencia para ver otras tipologías de actividades. Está bien, Sergio, solamente que no sé si ya se lo comentaste a Alejandra acerca de lo de mañana, de Vanessa, que te había hecho una petición de... Sí, le respondí a Vanessa. Ajá. Espérate, estamos hablando de... Un momento, ¿eh? Ujú. Continúa, por favor. Cuéntamelo. Sí, sí, solamente que ella tenía esa idea de mañana una clase extra donde un poco de personas estuvieran, que tengan más tiempo y sí, que si nos hacías el favor de seguir comentando la clase que quedó inconclusa. Bueno, de algunas, de algunos términos que ellas no, bueno, que todas no, Sí, sí. Sí, vemos. yo sé que voy con retraso. Lo sé, pues es evidente. Un momento. No vi el correo, el mensaje de Alejandra, De Vanessa. de Vanessa. ¿Dónde lo puso? En dudas y preguntas, me parece que en el foro, ¿no? Pero del módulo 2. No estoy segura. Creo yo. O sea, Muy bien. semana 3. Bueno, pero solamente arriba hay un... Ah, tiene que ser módulo 2, sí, sí. No lo voy a buscar. También lo busco. Viernes por la tarde. Sí, me parece como 4:30, me parece que era la hora que ellas tenían tiempo. Ah, espérate, yo no me reviso. No. El problema es que yo mañana tengo un día muy lleno y el viernes por la tarde a las 4 no puedo a las 3. Sí, bueno, porque aquí también tiene Ángela una pregunta que es lo mismo, bueno, que está ligada con lo de Vanessa, que dice que si pudieras comentar qué son actividades tipo TPRS y los dictoglos, que no le Sí, quedan eso claras ahí. lo puedo comentar ahora mismo. Sí, y bueno, sí, si no, Eh, pues lo hacemos hoy no, todo no, no, lo... no, 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 lo podemos hacer hoy. Ujú. Yo creo que lo que podríamos hacer es, en realidad, yo puedo tirar para adelante hoy. Aprovechemos estos minutos, Sí, sí, puedo sí. avanzar en esas actividades y podríamos ofrecer una clase para la semana que viene. Yo no tengo ningún inconveniente. El único problema es intentaré ofrecer una clase a una hora que no haya otra clase. Claro. No sé qué tal, si ustedes tienen algún inconveniente. Yo ninguno. Por mí no hay ningún problema, Sergio. No, por mí tampoco. Bueno, pues entonces,
voy a compartir la pantalla y vamos a ir para adelante con las actividades. Vale, gracias. Que queda ya grabado. Entonces, compartiendo. Vale. Una cosa que sí me gustaría comentar es por qué contraintuitivamente podríamos pensar que por qué hacerle al estudiante siempre centrarse en el significado antes que centrarse en las formas, en las actividades. ¿Por qué empezar una secuencia de enseñanza intentando comprender un texto? ¿Por qué empezar una secuencia de enseñanza intentando activar palabras y entender textos, ya sea conversaciones, documentos, etcétera, etcétera? ¿Por qué no hacerlo al contrario? ¿Por qué no enseñar directamente pues vocabulario, gramática y luego hacer esa práctica? Bueno, el otro día también expliqué un poquito las razones, porque es más profundo cognitivamente hablando, partir del significado primero y luego, porque tenemos más ocasiones de valorar los contenidos de diversas maneras distintas, pero sobre todo, por eso esto que nos dice aquí el profesor Bill Van Patten. Nos dice que lo que se sabe acerca de la adquisición, acerca de cómo aprende la mente, es que lo natural cuando estamos hablando es que la atención se centre en lo que nos están diciendo, no en cómo tanto nos lo están diciendo. Aquí hay un pequeño chiste, ¿no? Es una situación como es un camarero, un mesero y un turista, un cliente. Si esta situación es un chiste, sí, pero si esta situación fuera real, podría pasar algo como lo que veremos. La idea, sobre todo, es vernos reflejados en el papel de camarero como profesor, que es el que atiende, el que ayuda, el que sabe, y turista, extranjero, que no sabe y que necesita ayuda. Pero si se produjera una situación como esta, donde un turista dijera, camarero, hay un mosca en mi sopa, un mosca en mi sopa. Y el camarero dijera, no, no es un mosca, es una mosca. Podría producirse algo tan chistoso como que dijera, qué vista tiene usted. En este caso, la gracia, el chiste, está en que el turista, que no habla correctamente español, se tome en serio, no piense en términos de gramática, sino que piense en términos naturales. Un mosca, no, una mosca. Pues, ¿cómo has podido identificar la diferencia en el animalito? Si es pequeño. Ya. Esto lo que delata es que lo lógico, lo normal, lo natural, es que la mente se centre por defecto, es decir, por sistema, más en el significado que en la forma. Y es una razón, yo insisto, podríamos sentirnos nada confortables con la idea de, no, pero es que, ¿cómo vamos a empezar primero por la forma? ¿Cómo vamos a empezar a intentar identificar el documento que habla de Costa Rica si no entendemos nada de polaco? ¿Estamos seguros? ¿La comprensión va a ser siempre cero? ¿Qué ventajas va a tener empezar por la comprensión de los documentos antes de explicar las formas? Insisto, más ventajas de lo que parece. Y entre otras cosas, aprovecharemos mecanismos espontáneos de la mente para procesar lengua. Hay lengua que procesaremos sin darnos cuenta y llegaremos a conclusiones muy rápidas sin darnos cuenta, como por ejemplo, en la actividad que hicimos hablando en ruso,
que I era equivalente a nuestra conjunción copulativa I, es decir, como en café y té, I, ¿sí? Y no hizo falta explicarlo mucho, porque aprovechamos mecanismos que ya existen en la mente. El TPRS. ¿Qué es el TPRS? El TPRS es un tipo de... ¿Qué hacemos cuando... ¿qué hicimos aquí? O aquí, pero aquí no. ¿Qué hicimos aquí? Una actividad de procesamiento de input. ¿Sí? Tenemos un input, la lengua está bien contextualizada y la actividad que yo les pedí a ustedes era, vamos a intentar procesar este input. Ujú. ¿Sí? Este input, gracias al diseño, gracias a la contextualización, se hacía bastante comprensible. Ujú. ¿Sí? Entonces tenemos la idea de input comprensible. Hay otro teórico de la adquisición que se llama Stephen Krashen, que habla de que una de las condiciones para la adquisición es proporcionar a los estudiantes input comprensible, comprehensible input. La noción e idea de comprehensible input está precisamente en la base de estas actividades de TPRS. TPRS es una técnica que veremos a continuación, que se inserta en una teoría más amplia que se llama la teoría del input comprensible. Y determina, sobre todo, según Krashen, que se parece mucho, de alguna manera, a lo que dice Vygotsky. ¿Han oído hablar de Vygotsky en general para la adquisición de pedagogía en general? Vygotsky es un pedagogo ruso de finales del siglo XIX, pero que vamos a decir que no fue tan popular en su momento, pero se redescubrió con mucha fuerza en el siglo XX. Y las ideas de Vygotsky han impactado tremendamente en la pedagogía. De hecho, muchas de las pedagogías que se utilizan hoy en día en las escuelas tienen que ver con las ideas de Vygotsky. Y Vygotsky lo que dice es que aquello que se puede aprender es lo que está no muy lejos de nuestra competencia, sino que es un poquito más difícil de lo que sabemos. Algo que aquello que es difícil, pero no demasiado difícil. Okay. Entonces, todo aquello que es aprendible es lo que está en la zona de desarrollo próximo. Aquello que es muy, muy, muy difícil para mí, no voy a estar preparado para aprenderlo. Pero que aquello que responde a lo que yo sé, más un poco de dificultad, eso es precisamente lo que estoy preparado para aprender. Esa idea de Vygotsky de zona de desarrollo próximo la retoma Stephen Krashen cuando habla de comprehensible input, de input comprensible. Dice Stephen Krashen que aquel input que nos va a servir para generar adquisición y comprensión es aquel que se define como la fórmula matemática input más 1. Es un input que corresponde a lo que más o menos sabemos más un grado de dificultad, un paso de dificultad, pero no 2 pasos de dificultad, ni 3 pasos de dificultad, sino solamente uno. Es un input cuya dificultad se sitúa no muy lejos. Esta es la teoría general del input comprensible de Stephen Krashen. Dentro de los estudios de input comprensible se han generado algunas estrategias didácticas, como por ejemplo TPRS, que corresponde son siglas es una sigla para Teaching Proficiency Through Reading and Storytelling. Enseñar la competencia a través de la lectura y de la narración de historias. ¿Cómo es esta técnica? Pues se cuenta a los estudiantes pequeñas historias con palabras no muy complicadas, con palabras fáciles de representar. Café, teléfono, niño, niña, ¿sí?
Y centrándose en el significado se cuenta historias pequeñas que son fácilmente, vamos a decir, ejemplificables, y a través de la narración de historias o de la lectura, poco a poco se va construyendo una competencia comunicativa, incluso también una competencia lingüística. Es una técnica bastante compleja, que requiere mucha investigar más en ella, pero puedo mostrar, francamente, una de las subtécnicas de TPRS, que sería la rutina del circling, de hacer circular algo. Entonces, para la rutina del circling, puedo utilizar... Voy a hacer lo siguiente, un segundo. Si diera una clase espontánea de catalán, ¿sí? Clarificaría el input de este elemento. ¿Este elemento cómo se llama en español? Gorra. ¿Gorro? ¿Gorra? Boina. ¿Boina? Boina. Sí, también boina. A ver, voy a hacerlo con otra cosa. Ups. Parece que debe tener solamente un significado, un nombre. Sí. ¿Esto cómo se llama? Botella. Botella, en español. ¿Y en alemán? Flasche. ¿Cómo se llama? Flasche. Vale. Bueno, pues, en primer lugar, voy a narrar una historia en la que hay una botella, ¿sí? Y primero produzco un enunciado para presentar la botella, no presento la botella esto es botella. Bueno, sí, veremos. Yo lo voy a ejemplificar con una palabra, pero también se puede ejemplificar con una acción o con una frase entera que se refiere a una acción, ¿sí? Pero para simplificarlo muchísimo. Catalán. Primero produzco un enunciado, ¿sí? Això és una ampolla. Esto es una botella, ok. Això és una ampolla. 2. Hago una pregunta sobre este enunciado. ¿Això és una ampolla? Sí. Sí. Y hago una reformulación de la respuesta. Sí, això és una ampolla. Cuenten cuántas veces ha salido la palabra ya. Y la frase. La tercera frase sería una pregunta negativa. ¿Això és una ampolla? No. No, això no és una ampolla. Això és una ampolla. ¿Això és una ampolla o una taza? Una ampolla. Una ampolla, ¿sí? ¿Y qué es això? Esto es. Esto. ¿Qué es això? Esto. Esto. Això. Esto. Això. Esto. Això. 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 Es. ¿Sí? Això es. Això es una ¿Qué ampolla. es això? Achó la botella. No. Achó, esto es. ¿Qué es això? Una ampolla. Això és una ampolla, sí. En el primer enunciado defino, doy el ejemplo, això és una ampolla, 1. ¿Sí? Sale la palabra una vez. Después pregunto, ¿això es una ampolla? Estoy diciendo la palabra por segunda vez y provoco una respuesta que me dé a entender si hay comprensión o no hay comprensión. ¿Sí? ¿Això és una ampolla? Y ustedes tienen que respondieron, sí. Sí. Entonces yo reafirmo, Ya. sí, això és una ampolla. Sale por tercera vez. En la fase 3, digo, ¿això és una taza? No. Això no es una taza. Això es una ampolla. No, lo he hecho al revés, ¿vale? Y en la fase 4, ya no solamente estoy provocando una respuesta de comprensión,
Sí, porque si ustedes... sino que, ¿qué pasa cuando digo, això és una ampolla o una taza? ¿Qué sucede? Producimos el... ¿Qué sucedió, Alejandra? Cuando yo dije, ¿això és una ampolla o una taza? Yo contesté que sí, porque yo ya sabía que sí, porque ya lo había aprendido, ya tuve esa adquisición de... Comprendí, digamos. Comprendí, Sí, tuve la pero adquisición. en la estructura 4 de pregunta, si yo digo, això és Tratas de una, reproducir la palabra, ¿no? es una manera natural, espontánea, de, Ujú, por primera vez, invitarte a tomar la palabra y a reproducir la palabra. ujú. Y en 5, no solamente hago una pregunta acerca de esto, sí, ¿qué es això? Y les obligo a reproducir todo el enunciado. Sí, Això es una ampolla. eso es una polla, sí. Les obligo. Eh, Producción para continua. resumir mucho, esto se puede hacer con una historia como que... De hecho, se hace con historias, ¿sí? Y son preguntas que permiten ir dirigiendo la comprensión y llevar al estudiante de la comprensión poco a poco a la producción de un ítem de Producción lengua, continuada. ¿sí? ¿Se ve un poco el ciclo? Sí, 1 sí. es completamente de comprensión, mientras que 5 ya estamos, desde 4, estamos pidiendo una pequeña producción, pero la pequeña producción sale espontáneamente. Sí, porque Sí. lo vamos facilitando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Ujú. En realidad, con esto, de manera más compleja, pero como mecanismos básicos, se consigue, particularmente con niños, por cierto, pero no solo, narrar historias, ejemplificar historias, ir asegurándonos de la comprensión, de que los estudiantes son capaces de comprender, de que nos van siguiendo en la historia. A través de la historia se va introduciendo mucho vocabulario, o sea, el estudiante va captando vocabulario y poco a poco, cuando se le pide al estudiante que vaya haciendo como reformulaciones de la historia, que está escuchando para ver si lo van entendiendo, el estudiante va produciendo poco a poco la lengua. Sí. Y además, también luego finalmente se suele pedir a los estudiantes, en esta técnica muy precisa, que los estudiantes, una vez que hemos trabajado un rato con la historia, que ellos hagan su versión escrita de la historia. Con lo cual, pasamos desde el input hasta la producción, de alguna manera, ¿sí? Esta técnica del circling y en general del comprehensible input no solo se aplica para la lectura y en la narrativa, en la narración, sino que hay una aplicación, y espero que funcione, este enlace aquí, porque si se cambió el enlace, que se llama Movie Talk, que es una técnica que directamente toma eso y lo adapta para trabajar con documentos audiovisuales. A eso se le llama Movie Talk. ¿Sí? Ujú. Tendré que revisar si no, pues está mal. Vamos a cambiar el... Otra vez. Sí, es eso. Movie Talk. Vamos a revisar. Porque cambiaron el curso. Ok, es esto. Ya está. Actividades de reflexión. Las actividades de reflexión que ya vieron algunas. Tenemos lo siguiente. Primero, ¿cuál es el propósito de las actividades de reflexión? Las actividades de reflexión es, dijimos que lo importante era empezar siempre por la comprensión. Lo dijimos hace un momento. Y lo dijimos anteayer. Sí. Incluso cuando el objetivo primordial de la actividad o del conjunto de subactividades sea reflexionar sobre la lengua. De nuevo,
hacerlo de ese modo va a permitir, si empezamos por la comprensión, el estudiante va a poder activar sus mecanismos naturales, espontáneos de procesamiento de lengua. En este caso, lo que tenemos aquí es una actividad de inducción de reglas. Dijimos que inducción de reglas era pasar del ejemplo y extraerlo y generar a partir de ejemplos una norma, una ley, una regla. Esta es una típica actividad por tanto, de inducción de reglas. Vemos que hay 4 fases. La primera fase se trabaja con un documento y la instrucción de trabajo con el documento no es orientada a mirar la lengua, sino es orientada a entender el documento y a entender lo que se dice, aunque sea con una instrucción mínima, pero una instrucción basada en la comprensión, ¿sí? ¿Qué vemos en este documento? Pues que se titula Mi viaje por Latinoamérica. Pone lunes 4 de febrero, 3:50, segunda semana. Y hay fotografías y hay texto. Entonces, podemos pensar que es un blog de viajes. En A nos dicen, Lola está de viaje por Latinoamérica y escribe en un blog. ¿En qué país crees que está ahora? ¿Está en Guatemala? ¿Está en Argentina? ¿O está en Cuba? Esa pregunta de ¿está en Guatemala, en Argentina o en Cuba? Nos pide que leamos el texto para verificar el lugar. Entonces leeríamos un texto como aquí todo es precioso, hay unas playas de arena negra, están en el Pacífico, son increíbles, hoy estamos en la capital que está en el centro del país, la gente es muy simpática y todo el mundo es muy amable. La comida también, parará. Hace mucho calor, el clima es muy húmedo, llueve por la tarde todo el día, pero no importa. Mañana vamos a Tikal. Tikal es muy bonito. Hay 5 templos antiguos. Chichicastenango. Y después vamos en autobús a México. Queremos volver. Bueno, después de hacer una lectura rápida, podemos determinar dónde está. Está En Guatemala. En Guatemala. Bien. Lo podemos poner en común con los estudiantes, pues no, pues sí, pues no, es que tú no sabes que sí, no lo sabía, gracias, sí, etc. Pero en el camino hemos tenido que procesar texto, que tiene formas gramaticales que yo he destacado en mi lectura a propósito. B, ahora lee el texto de nuevo. Texto ya procesado y ahora vamos a volver a mirar el texto, pero con otro propósito, en este caso formal, atención a la lengua. Ahora lee el texto de nuevo y escribe en los 2 cuadros las frases que contienen las formas es, son y las que contienen está, están. Así que vuelvo al texto. Aquí todo es precioso. Es precioso. Hoy estamos. Sí, playas de arena maravillosas están en el Pacífico. Están en el Pacífico las playas de arena maravillosas. Hoy estamos en la capital, ¿sí? Etcétera. Están en el centro. Y eso frente a estar. ¿Entiendes para qué se usan? A ver, es precioso. Son increíbles. El clima es muy húmedo. Frente a... Las playas están en el Pacífico. Estamos en la capital. ¿Qué diferencia hay? A ver, a lo mejor el estudiante puede llegar a la conclusión de que, a ver, en este contexto me está refiriendo a situación, a ubicación, en un lugar concreto. Y aquí en este contexto a lo mejor el estudiante puede ver que ser se está utilizando sobre todo para valorar, para adjetivar, para pintar, para valorar. ¿Hay una garantía de que el estudiante lo va a saber hacer? No. ¿Se va a aproximar a eso? Quizá. ¿Merece la pena darle la oportunidad? Sí merece la pena. Sí. En C, ¿qué se le pide al estudiante? Ahora vuelve otra vez al texto y subraya las frases en las que aparece la forma hay. ¿Qué palabras aparecen después de hay? ¿Entiendes para qué se usa este verbo? A ver, hay unas playas de arena negra maravillosas. Hay muchas cosas ricas. Pues no sé.
Y a lo mejor el estudiante anota las palabras y podría llegar a la conclusión, o no, de que permite hablar de la existencia o no de una cosa en un lugar. Ujú. Después de hacer esto, como dijimos anteayer, el profe puede pedir a los estudiantes que compartan sus ideas, sus impresiones, ¿sí? Y que ayudar a los estudiantes a entender conjuntamente qué está pasando. Pues entonces ser lo utilizamos para, a ver, y entre todos más o menos conducirlos para decir, llegar a conclusiones. Con ser, valoramos. Con estar, localizamos o ubicamos. Y con hay, la forma hay del verbo haber, que no hace falta que en este momento hablemos del verbo haber, porque aquí se está utilizando en su forma impersonal, donde no hay, además, un sujeto, hasta el punto de que en alemán tampoco tiene un sujeto. Tiene un sujeto, por ejemplo, un sujeto que no, ¿cómo decirlo? Que es un sujeto vacío. En el alemán, si no me equivoco, se dice es gibt, ¿no? Ujú. Ese es, ¿qué significa? Lo. Nada. No Neutral. significa nada. Es una obligatoriedad sintáctica. El alemán tiene que llenar siempre. Ese vacío, La sí. posición de sujeto la tiene que llenar con un pronombre, aunque no refiera a nada en particular. De igual modo que en el inglés, there is, there are. Ese there no significa allí, ni acá, ni nada. Es un mecanismo gramatical, porque tanto en inglés como en francés, perdón, en francés es il y a. Il a. Ni il, ni there, ni es cumplen más que la obligatoriedad de que en esas tres lenguas el sujeto siempre se tiene que expresar. Aunque sea una oración impersonal que no tiene sujeto. En español, que es una lengua donde no hay obligatoriamente que expresar el sujeto, en las construcciones impersonales no se puede representar el sujeto de ningún modo. Hay. ¿Qué hay? ¿Quién hay? ¿O qué es lo que...? No. ¿Qué es lo que hay ya? Que ya no es un sujeto, es un objeto directo. Lo que hay es... En fin. Podemos llevar la reflexión muy alto o no. Pero en cualquier caso, contamos con la inteligencia de los estudiantes, los conducimos para después acabar de explicitar una regla. Y después, una vez que la hemos explicitado, con el trabajo, partiendo del trabajo que han realizado los estudiantes y que nosotros hemos acabado de ordenar, le pedimos al estudiante que haga una cosa como de: escribe frases con estas construcciones. En mi país hay... En mi país no hay. Mi país es. Mi país está. Ujú. Esto es una pequeña producción, pero que tiene como objetivo primordial no la expresión realmente, sino que en el conjunto es una pequeña comprobación de que he entendido lo que había que entender, de que si hemos sido exitosos en determinar las reglas subyacentes de B y de C, y después de que el profe haya utilizado las reflexiones de los estudiantes para explicar realmente qué es el punto de lengua, si el estudiante lo ha entendido ya del todo, será capaz de hacer una pequeñita producción aplicando esa regla. Sí. Pero esa producción de D, en el conjunto, es nada más que una comprobación de que el estudiante ha entendido la regla, ¿sí? Aquí no hay una gran... En el conjunto de actividades, ¿aquí hay una comprensión lectora? Sí. Tenemos que determinar si está en Guatemala, en Argentina o en Cuba. ¿Hay una pequeña producción escrita? Sí, tenemos que escribir unas frases en D. Pero el conjunto de actividades se centra en el input, en la reflexión o en la producción. O output. Input. El conjunto, el global, si sumamos las cuatro, ¿cuáles dirían que es el propósito general de las cuatro juntas? Centrarnos en el input, en la reflexión o en el output.
Input para mí. ¿Y para ti, Linda? Input, sí, sí, sí. Alejandra. ¿Alejandra? Aló, aló, perdón, no estuve atenta, perdón. Opala, que llegó gente a mi casa. Ay. En el global, para mí es reflexión. Es una reflexión para la cual hemos hecho una pequeña comprensión antes y una pequeña producción después. Pero aquí en el fondo, ¿cuál es el gran objetivo de la actividad? El global, el conjunto. Hacer que el estudiante se pregunte por unas reglas, intente llegar a las reglas, que lo acabemos de definir nosotros a partir de sus esfuerzos y poder comprobar que el estudiante captó las reglas. En el conjunto es una actividad de reflexión de lengua. Claro, claro, sí. Por mucho que las partes nos indiquen que sí, que hay un poco de... El conjunto, esto es un artefacto que va a permitir elicitar reglas. Solo que las reglas no van a venir dadas de antemano por el texto o por el profesor, sino que se va a permitir que el estudiante observe, construya. De ese modo es más activo y de ese modo el aprendizaje será más duradero, más significativo, porque lo he conectado con lo que yo vi, porque luego lo he intentado aplicar para mí. En mi país hay muchos ríos. En mi país no hay desiertos. Mi país es maravilloso. Mi país está en el centro de Europa. Actividades de reflexión. Tenemos vamos a hablar de unas actividades como las siguientes. Vamos a hablar primero de actividades de input estructurado. ¿Qué son las actividades de input estructurado? Tiene un poco que ver con lo anterior. Las actividades de input estructurado son muy poco comunes. Fueron definidas por el lingüista aplicado Bill Van Patten y consisten en que el estudiante, lo explica bien después, de que le ayudemos a comprender una regla gramatical y que tenga el estudiante que utilizar esa regla para producir sentido, para ver la relación entre la regla y gramatical y la imagen de significado que producimos usando esa regla. Es una actividad de reflexión. Estamos en la reflexión. Sí, hemos entrado en las actividades que nos permiten reflexionar sobre la lengua, la relación lengua-significado. En este caso, vamos a explicarlo así. Bueno, vamos a explicarlo del todo. Vamos a imaginar que la regla que estamos dando es la siguiente, para el pretérito simple o pretérito indefinido, pasado simple o pretérito indefinido. Si dijéramos que la regla es, ¿vale? Aquí lo importante no es la regla que estamos dando, ¿sí? Sino la ejemplificación de cómo funciona el tipo de actividad. Pero si dijéramos que la regla es el pretérito simple, pasado indefinido, nos permite contemplar una acción, por ejemplo, la acción de esta señora, que empieza a bajar las escaleras, está bajando las escaleras en la imagen central y en la imagen de la derecha ha completado el proceso de bajada de escaleras para encontrar una maleta. Con la siguiente frase: cuando bajé las escaleras me encontré una maleta. Podríamos decir que el pretérito simple o pasado simple o pretérito indefinido, da igual la nomenclatura, el pasado de una sola pieza, ¿sí? El significado que tiene nocionalmente es expresar una acción en el pasado que se completó totalmente. Sí. Frente a
el pretérito imperfecto, tiempo, que no existe en alemán y que los alemanes Confundo mucho. tampoco Sí. existe en inglés. Tienen muchas dificultades para procesar y para entender, ¿sí? Sí. Pretérito indefinido, si vemos el mismo ejemplo, cuando bajaba las escaleras me encontré una maleta. Veamos la diferencia entre dónde está la maleta en este caso y en este caso. Claro. Puesto que es una manera para que el estudiante pueda visualizar la diferencia. Si la maleta está en el final del proceso, pretérito indefinido nos habla de un hecho en el pasado, visto, concebido como terminado, frente a un hecho en el pasado, concebido como no terminado. Sí, todo lo que está en el pasado se terminó porque está en el pasado. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Ujú. Ayer cuando bajaba del autobús me encontré a un vecino muy simpático. Pero ese bajar del autobús, en la realidad real, se ha producido ya. Estoy aquí, no estoy bajando del autobús. Sí que terminó. Pero lo haces continuamente. Ujú. Pero cognitivamente me sitúo cuando bajaba del autobús, me encontré a un vecino muy simpático. Mi perspectiva de la mirada de ese momento pasado es, te cuento mi bajar del autobús, ¿sí? Como todavía algo no completo del todo, porque te voy a referir a algo que sucedió mientras eso otro sucedía, que fue que me encontré a mi vecino simpático. Entonces, vale, esta es la regla del imperfecto. Bueno, una de las reglas del imperfecto, porque es un tipo complejo, pero en realidad, para abstraerlo mucho sería contemplar una acción pasada como si no estuviera terminada en ese momento, porque conviene, ¿sí? Y lo podríamos ejemplificar así. Cuando cruzaba la calle, escuché una voz que me llamaba, ¡Casimiro! Y ese cruzar la calle no se ha producido del todo. No hemos terminado, no estamos en el medio, pero podríamos estar casi al final o en el principio, pero ya se empezó a producir, no se terminó de producir ese cruzar la calle. Frente a cuando crucé la calle, escuché una voz que me llamaba Casimiro y veo que ese cruzar la calle ya se completó. Bueno, pues una actividad de input estructurado le pediría al estudiante, hemos visto todo el rato que estamos trabajando con frases idénticas. Cuando crucé la calle, escuché una voz que me llamaba. Cuando cruzaba la calle, escuché una voz que me llamaba. Son frases idénticas, son dos frases idénticas, salvo en una cosa. ¿Qué es lo que varía en esas dos frases? El verbo. El verbo que queremos que además vean. El verbo que queremos en el que queremos enfocar la atención. Procesen. Dos cosas casi idénticas que varían solamente en el elemento en el que queremos enfocar la atención del estudiante, para ver la diferencia. Entonces, se trabaja con pares de frases y se le pide al estudiante, una vez que ya hemos explicado la regla, en las actividades de input estructurado, el estudiante no tiene que producir todavía, porque no es una actividad de producción, es una actividad de reflexión. Sí. Actividad. Ayer iba a la farmacia y cuando crucé la calle, escuché una voz que me llamaba. Si lo que quiero es escoger una forma, o sea, si lo que quiero es la interpretación ya estaba al otro lado de la calle, ¿qué forma escogeré? Crucé. Si lo que quiero expresar es que no se había terminado de cruzar, ¿qué forma escogeré? Cruzaba. Pienso que podría a mí en lo personal producirme un poco de conflicto porque yo pensaría, yo estaba al otro lado de la calle y para B pensaría, yo estaba cruzando la calle. Entonces él estaba
ya toma otro rol. O sea, estaba el estaba y además el verbo cruzar. Entonces, de repente, yo soy un poco conflictuada, la verdad. No sé si me entiendes lo que te quise decir. Sí, Entonces, estaba pensando todo el tiempo en eso y estaba pensando que este tipo de actividades, me imagino, yo no soy profesora de lenguaje, pero me imagino que todavía. que se pueden adecuar para cualquier nivel de español, y para cualquier característica grupal que digamos. Sí, Pero pienso también que ahí me estaría enfrentando yo como profesora a un conflicto, puesto que tengo que pensar muchas cosas y verlas un poco desde afuera. Y eso va a depender de la necesidad del alumno, por supuesto, y de lo que eh, yo esté transmitiendo en ese momento o de lo que yo busque y quiera transmitir. Pero en este caso especial me conflicto. tengo otro ejemplo, a ver si no lo tengo aquí, pero tendría que encontrar hay más ejemplos, pero vamos No, a ver. no, sí sé que hay más ejemplos, por Sí, supuesto. sí, no, pero déjame pensar en otro ejemplo que no. Am, Tendría que ser un verbo que no tuviera el estaba, no el estar, digamos, porque ahí tengo el estar y eso ya como verbo me produce, estoy haciendo algo. O sea, ya tengo una actividad. sí, a ti, pero quiero decir que te puede producir, pero yo lo que trato aquí de ejemplificar es otra cosa, es Es otra cosa. la tipología de actividad. Sí, sí, Estamos, sí, sí, sí. evidentemente, creo que sí, esa actividad funciona, pero en Ujú. cualquier caso, no es ahora lo que quiero es reflejar esta regla o no, sino el mecanismo de la actividad. El mecanismo de la actividad en el cual, dada una regla, ¿sí? Tú vas a crear una... Espera. No, no, Sergio, no, 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 no pares, sigamos, porque se nos Estoy acaba. pensando en... a ver si encuentro otra... La idea es que este tipo de actividades eh, son para, una vez que una regla se ha establecido, ¿sí? Ujú. El estudiante no tiene que completar una frase sin más, por la, solamente con la forma porque hay que poner la forma. Correcto, Sino que además que debe tengo que escoger la forma que refleje un significado frente a la forma que refleje otro significado. correcto, Ese además es que el profesor y a ver si la semana que viene no, no, es que estaba pensando que además el profesor va a dirigir la situación, entonces eso va a sí, el profesor va a dirigir la situación. minimizar todo tipo de conflictos que se produzcan Ujú. al respecto. Entonces, Técnica la para hacer intervención es procesar anulada. el input como podría hacerlo un nativo. Elementos, asignar un valor a cada forma, la relación forma-significado de cada forma, trabajar con pares mínimos de frases, solo varía la forma objetivo de observación y asociar cada frase a una interpretación comunicativa. Hacer ejercicios para comprobar la relación forma-significado. Dado este significado, ¿qué forma escogerías? Y realmente no hay que producir, solamente hay que escoger una relación forma-significado. Esas son las actividades de input estructurado. Son Ujú. actividades muy poco frecuentes y sobre todo se han aplicado a una publicación que se llama Gramática Básica del Estudiante, que está compuesta prácticamente en su mayoría por actividades de input estructurado. Y estas actividades están basadas en las aportaciones del lingüista Bill Van Patten. El dictogloss es un dictado cooperativo. Es una técnica que permite saber lo que saben los estudiantes, saber lo que tienen representado los estudiantes. Esto lo voy a explicar, ahora lo explicaré así, pero necesito mirar a la cámara, porque es que me estoy quedando... a ver. Alejandra, Dime. cuéntame una pequeña historia. Así, muy Eh, simple. Invéntate una pequeña narrativa muy pequeña de una cosa cotidiana.
Estaba cocinando pimientos rellenos con queso y espinaca y le puse un saborizante. Tenía que ser vegetal, pero me equivoqué porque mi esposo compró un saborizante de animal, sabor animal. Entonces, ahí se arruinó toda la historia. ¿Se arruinó la comida o la Se historia? arruinó, no, se arruinó la historia y se arruinó la comida, porque ya no pudimos, terminó. Vale. La podríamos reparar un poco, la historia, Por sí, pero supuesto. básicamente la historia tiene gracia y es, estabas cocinando, Mm, estabas haciendo una... los pimientos rellenos, estabas haciendo pimientos rellenos y por culpa de tu esposo usaste el ingrediente que no tocaba y el correcto. sabor esperado no fue el que... No, que fue mucho más que eso, porque era de saborizante vegetal a saborizante animal. Entonces yo soy vegetariana y él no. Ah. Entonces te digo, por eso Entonces, te digo, se pero arruinó. fue en ese momento que tú te diste cuenta en ese momento de que no podías continuar comiendo, no podías continuar cocinándolo, que no lo ibas a comer, o te Nada. diste cuenta en el plato. No me di cuenta antes por el olor, por el sabor, por la textura, qué Vale. sé yo. Pues Sí, se imaginemos arruinó. que te das cuenta en el plato, ¿vale? Es una historia un Ya. poco divertida. Estaba cocinando, estaba preparando pimientos rellenos, tomé el frasco de saborizante equivocado y en el plato, cuando estábamos en la mesa, comí aquello que iba a ser delicioso y dije, oh, qué horror, ¿sí? Tuve que, después de trabajar 2 horas, no pude cenar, mientras que mi esposo sí pudo cenar, o lo que sea, ¿sí? Eso sería una historia, vale. Vamos a imaginar que tú esa historia la has creado para repasar la diferencia entre imperfecto e indefinido con tus estudiantes. Porque tus estudiantes llevas 2 semanas trabajando la diferencia entre perfecto e indefinido y no acaban de pillarlo todavía. ¿Sí? Entonces, sí, ya has explicado la regla, habéis hecho ejercicios. En los ejercicios escritos parece que lo hacen bien, pero luego van y cuando hablan espontáneamente dicen cosas como eh, mm, eh, cuando estuve cocinando, y tú tienes que corregirles todo el rato, no, cuando estaba cocinando me equivoqué. Ah, vale, sí, sí. Pero si ya sé la regla, pero luego no les sale nunca. ¿Por qué no les sale nunca? Porque una cosa es saber una regla y otra cosa es tener adquirida una regla. Y la adquisición de una regla cuesta más trabajo, ¿vale? Una actividad entonces de Dictogloss sería la siguiente. Tú quieres ayudar a tus estudiantes a conectar lo que saben de memoria y lo que les permite hacer los ejercicios correctamente con el conocimiento profundo, ese otro conocimiento que cuando hablan espontáneamente es el que está funcionando. Y dice, pero bueno, ¿cómo es posible que mis estudiantes hagan ejercicio y lo hagan bien, pero luego estén hablando y lo hagan mal? Me voy a volver loca. No, no te vuelves loca. Es que una cosa es el conocimiento automatizado y otra el conocimiento explícito o declarativo. Entonces tú quieres que ellos conecten lo uno con lo otro. Si ya lo saben, pues ¿por qué no lo hacen luego bien? Vale. Entonces preparas esa historia y les cuentas la historia, como nos la has contado ahora. Esa historia está, realmente, tu historia está muy bien cocinada. ¿Por qué está muy bien cocinada? Porque has escogido los ingredientes que tiene que tener esa historia. Sabes que lo que quieres trabajar es esa diferencia de pretéritos con tus estudiantes. Y compusiste una historia interesante con esos elementos. Exactamente esos elementos. Entonces, para trabajar el Dictogloss empezaríamos con lo siguiente. Les dices un día a tus estudiantes, tengo una historia. El otro día me pasó una cosa. ¿Sí? ¿Quieren saberlo? ¿Sí? Ok. Estaba cocinando unos pimientos rellenos y tarará, 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 tarará. Y al final, expliques toda la historia, cuentas el final y los estudiantes incluso te pueden preguntar, ¿qué son pimientos? Pimientos es... vale, sí. Cuando consigues terminar la historia, la terminas y todo el mundo se ríe porque entendió el final, entendió que después de todo el trabajo de 2 horas, solo tu esposo pudo disfrutar la cena y tú no, por la confusión, entonces empieza la segunda parte. Concluimos la primera parte de la historia por el significado. Los estudiantes, escuchando el significado de la historia, van a tener que procesar las formas que tiene la historia. Segunda parte. Chicos, ¿saben? Esta historia que les acabo de contar es
para que hagamos una actividad de memorización. ¿De memorización? Sí. Les voy a contar otra vez la historia y van a tener que memorizarla palabra por palabra para poder luego reproducirla. Ah, vale. Entonces, por eso tiene que ser cortita la historia. Les cuentas de nuevo la historia, esta vez descubres el papel, porque tú estabas como contando la historia. Chicos, en la primera parte chicos, tengo una historia, y la cuentas como si realmente la estás ensayando, pero la tienes escrita palabra por palabra, porque la has compuesto con un objetivo. En la segunda parte ya les vas dictando poco a poco, pues se llama dictogloss. Ellos tratan de memorizar, no pueden tomar notas, tienen que mantenerlo todo aquí, ¿sí? Por eso tiene que ser una historia corta, tiene que ser corta, significativa, bonita. Bonita quiere decir que tenga un impacto. Que les dé mucho miedo, que les dé mucha Pero risa. no puede ser demasiado corta, ¿sí? Podría yo decir, por ejemplo, ayer me di cuenta que las princesas se salvan solas. Pero tendríamos que mirar bien la lengua que quieres trabajar, ¿sí? Okay. Porque ahí, por ejemplo, no hay ningún imperfecto. Pero bueno, entonces, dictas una vez y si te piden, no, es que no puedes dictar una segunda vez, con lo cual ya se han expuesto 3 veces al texto. Y entonces ya se quedan solitos. Después de que ya lo tienen en la cabeza, entonces ya pueden tomar papel. Toma papel. Recompone la historia. Ya que la han recompuesto, hablen con el compañero y traten de comparar versiones. Ah, pues mira, ayer estuve cocinando y el compañero puede decir, no, ayer no, la profesora dijo, ayer estaba cocinando. Y cuando estaba poniendo no, la profesora dijo. Entonces, recomponemos la historia y nos damos cuenta de qué diferencia hay entre que yo escuché, estaba, pero mi mente captó estuvo. ¿Por qué? Porque es que todavía la regla profunda no está en mi cabeza. ¿Cómo es posible que yo escuche una cosa y luego represente otra? Ok, sí, entiendo. Ese mecanismo de recomponer cooperativamente con otros, hace que yo tenga que reflexionar sobre, pues sí, es verdad, ¿cómo es que recuerde esto? Sí, es verdad, dijo eso otro. Ay, es verdad, siempre me pasa igual con esta regla. Ahora, sí. Eso hace que los estudiantes expliciten en sus cabezas cosas que tienen profundamente y que podamos intentar acceder a lo inconsciente para arreglarlo un poco. Son actividades que sirven para eso. Bueno, entonces... Tengo una pregunta. Claro que sí. Has dicho que la adquisición de una regla cuesta más trabajo. La adquisición de una regla es un proceso mágico. Es un proceso mágico e invisible. ¿Sí? Explicar una regla no es una garantía de que se adquiera. Por supuesto. Memorizarse una regla no es ninguna garantía de que se adquiera. Entender la regla. Entender la regla es necesario a veces para poder acabar adquiriéndola, pero ustedes nunca den por garantizado que explicarla y adquirirla, lo uno sigue a lo otro. Porque van a estar, si no, pensando o no expliqué bien o no hago bien mi trabajo. No. Hay cosas que toman tiempo para que los estudiantes acaben de adquirirlas. Y pueden tomar meses. Pero para que se adquieran de verdad necesitamos no solamente trabajar de vez en cuando bien la regla, sino sobre todo input con la regla, trabajar con la lengua, hablar, utilizar, etcétera, para que los dos extremos de los dos cerebros del ser humano se conecten. Esto parece como si fuera, como si hablamos de Freud, lo consciente y lo inconsciente, pero es que es un poco así. Una cosa es lo que tenemos en la conciencia, lo que sabemos que hay que hacer, y otra cosa es lo que hacemos. Y hay que tratar de conectarlo. Y esa es la diferencia entre el aprendizaje y la adquisición. Generalmente en la clase de idiomas tratamos de centrarnos en el aprendizaje. Pero hasta que el estudiante no lo ha adquirido, no lo va a usar bien.
de modo espontáneo. Ujú. Uno de los mecanismos que nos sirven para trabajar esa relación entre lo consciente y lo inconsciente es el dictogloss, pero no únicamente, sino aquellas actividades que conjugan comunicación de verdad y reflexión sobre lo utilizado. Lo digo porque tener en cuenta la diferencia entre lo aprendido y lo adquirido es súper importante a la hora de que no tener la frustración de pero si lo he explicado 1000 veces, mis estudiantes aún no lo hacen bien. Ujú. No te preocupes. O sea, sí, te tienes que, evidentemente tienes que ser exigente con tu manera de explicar, con tu manera y no solamente de explicar, con el tipo de actividades que llevas a la clase para que los estudiantes reflexionen o saquen, o para que sus cabezas hagan clic. Eso toma mucho trabajo y pero toma mucho trabajo, pero también toma mucho tiempo. Y nunca es automático, nunca es inmediato, nunca pasa tan rápido, porque puedes decir, es que estuve trabajando 2 meses este tema y no lo han aprendido. Bueno, pues sigue trabajando. En cierta medida va a depender de ti, pero en cierta medida es un proceso largo Es un en proceso. la mente de los estudiantes, ¿sí? Ujú. No esperes que lo hagan correctamente al día siguiente. Y no Yo creo que, no te atormentes porque no lo hagan correctamente al día siguiente. Es parte de un proceso. por supuesto, ya los procesos no tienen ninguna importancia si lo hacen bien o lo hacen mal, lo importante es que lo hagan. Bueno, Em, sí, pero no, o sea, lo importante es que con el tiempo, con el correr del tiempo, vayan mejorando, Ah, evidentemente. Sí, hacer es importante y ujú. hacer con gusto es importante. Y evidentemente también es importante que el estudiante vaya incorporando. Tener evidencias de que poco a poco van incorporando. Hay cosas Ujú. que se incorporan mejor y más rápido, y hay cosas que se incorporan más lentamente o que sí, necesitan más atención, más trabajo, más tiempo. sí. Vale, vamos yo tengo solo 10 minutos más. Bueno, 5 nada más. A ver, comparto la pantalla. Aquí están los pasos del dictogloss. Es justamente lo que he explicado, ¿sí? Y esto está, esto ya está ya colgué el PDF en el. Y ahora vamos a ver las actividades de output. Vamos a ver solamente un par de actividades de output, porque no nos da tiempo a verlo todo. Tenemos en primer lugar las actividades las llamadas actividades de práctica formal, ¿sí? Los drills, que suelen implicar elementos de repetición, ¿sí? Como un ejemplo de entrenamiento formal es esto. Hicimos una actividad no muy diferente hace 2 o 3 sesiones. Esto es un ejercicio de transformación, cómo era antes y cómo es ahora. Es el ejemplo. Y aquí tenemos la instrucción. Transforma siguiendo el modelo y tenemos el modelo de producción. Vivir en el centro, tener una casa en las afueras. Antes, ese es el modelo ante esa entrada, ante ese elemento, tenemos esta producción esperada. Antes vivía en el centro, ahora vive en las afueras. Y la actividad nos da esos elementos en bruto y nosotros tenemos que crear la producción esperada. ¿Sí? Que en este caso, ante ir en motocicleta, tomar el tren, la producción esperada sería. Antes iba en bicicleta, ahora va en tren. Ahora toma el tren, ¿sí? Ahora En toma el tercera tren. persona, además. Ah, ok. Vivía, vive. Ujú. Entonces, iba, toma. Muy bien, pero lo has hecho bien. ¿Y cómo lo haríamos? Antes no tenía móvil, ahora no puede sobrevivir sin él.
Y yo te diría que muy bien. ¿Y este? Antes salía muy a menudo, ahora se queda en casa los domingos. ¿Y este último? Antes, Venga, venga. antes, antes cupería ducos de clevo, ahora criché con sus drugos. Criché Antes, con sus en drugos. realidad, antes cooperaba ducos de clevo y ahora cricha con sus drugos. Bueno, Ujú, eh, las actividades de entrenamiento formal, de aplicación de reglas, de pequeñas aplicaciones de reglas, actividades muy controladas, esto es una actividad cuyo objetivo es lingüístico, dentro de lo lingüístico en particular, el valor del pretérito, más bien la morfología del pretérito imperfecto frente a la morfología del presente. eh, y es una actividad individual, es una actividad centrada en la forma y que tiene como objetivo la producción controlada. La producción ujú, controlada para que el estudiante, vamos a decir, asuma esa morfología, ¿sí? Eh, esta actividad está centrada en la forma y no en el significado, y está tan centrada en la forma que incluso se puede resolver correctamente sin tener en cuenta para el nada el significado. significado. Ujú. Muchos de los drills que se administran en los libros corresponden a este formato. A este Sí, formato con diferencias, pero que tienen en común repetición. ¿La repetición es mala o es buena? Necesariamente es necesaria en muchos casos, ¿sí? Para llegar a correcto. hacerse con determinadas formas. Es lo que se usa, por ejemplo, en los métodos audiolinguales y traducción y gramática. Exacto, pero esa mera repetición, si no atiende al significado, mm, no tiene el mismo impacto en el aprendizaje. O sea, aquí el punto 4 es una trampa que he puesto para desvelar que en realidad en uno no hace falta entender la palabra motocicleta. Ujú, No importa mucho lo que digamos, ¿sí? Fíjate, y además, em, si tenemos que hacer esta actividad en la clase, ¿qué tendríamos? Todos los estudiantes trabajando en parejas o individualmente. individual. Individualmente. Y luego, cuando tenemos que poner esta actividad en común, el resultado, ¿cómo es la puesta en común? Linda, venga, dinos la número 1. Ujú, Gracias. Ahora, ujú, Alejandra, dinos la número 2. ujú. Ahora, Sandra, dinos la número 3. Cuando Sandra está diciendo el resultado de la número 3, Linda, ¿tú estás escuchando a Sandra? No, No, porque ya te tocó, ya estás libre, ¿no? sí. Y mientras estoy a la espera de que me mencionen a mí, yo estoy tenso hasta que me dicen, Sergio, la número 4. Ay, Sí, recuperaba Duques es de Clego. verdad. ¿Sí? ¿Hay atención al significado? No, No. ¿Hay trabajo? ¿Aprovechamos la clase como espacio social? no. No. El significado no tiene ningún sentido y la puesta en común es aburrida. Las actividades Mm, bifocalizadas son actividades que cumplen este propósito importante de esa dimensión iterativa del aprendizaje que es necesaria para asumir algunos elementos, pero son actividades que tienen un doble foco. No están solamente centradas en la forma, sino que al mismo tiempo se obliga al estudiante a pensar en el significado. Un ejemplo es esta actividad. Esta actividad, ¿qué contenido tiene? Lingüístico. ¿Cuál es el contenido lingüístico movilizado en particular? El imperfecto, ujú, como en la anterior, sí, frente al presente de indicativo, ujú, como en la anterior. Esta actividad
vamos a hacerla. Linda, Alejandra, vamos a ver este señor en la derecha. ¿Cómo es ahora ese señor? Miren qué forma tiene, Ujú, cómo es su pelo, cómo es su ujú. edad, cómo viste, qué lleva en los dedos, El qué paso tipo del de tiempo. libro sostiene. Ahora miren cuando era más joven. Miren cómo tenía la cara, cómo tenía el pelo, qué tenía en la cara, qué símbolos llevaba puestos en su ropa, qué leía. Bien, ahora vamos a formar frases sobre Joaquín Marina. Linda, ¿puedes formar una frase sobre la diferencia entre alguno de los estados anteriores de Joaquín Marina y su yo de hoy? Sí, antes el señor tenía pelo, ahora ya no. Ah, es el que estaba ahí. Bueno, ¿Vale? bueno, Sí, otro. va, de acuerdo, da igual, pero te ha salido esa. Alejandra, ¿ahora tú puedes formular una frase? Sí, sí, Joaquín Marina antes era un hippie y ahora es un hombre serio. Vale, esta es la puesta en común. ¿La producción de Alejandra era esperable? Esperable, en el sentido de que yo había preparado necesariamente la misma producción y cuando me toque hablar voy a decir lo mismo. No. No necesariamente no. Ujú. Lo que ha dicho Linda y lo que ha dicho Alejandra es diferente. Entonces, en la puesta en común, bueno, primero, ¿estáis practicando el mismo punto de lengua? Sí. Sí. Ujú. Ujú. ¿Hay una cierta repetición? Sí. Sí. ¿Es una actividad aislada en la dinámica social? ¿Es individual? No, No debe ser algo. necesariamente, Ujú, ¿sí? okey. O sea, la podemos dar en parejas o podemos pedir a que los estudiantes individualmente escriban frases, de acuerdo. Pero en la puesta en común, ¿vamos a prestar atención a lo que dicen los demás? Sí. ¿Por qué? Porque completa información. Y porque Y también para no cada repetir, ¿no? cada uno pone su punto de vista. Ah, Ujú. sí. Eh, Antes era hippie y luego, en la segunda, pues, antes era intelectual y ahora ya no es intelectual porque lee el Premio Planeta, Ujú. ¿sí? Antes era pobre y ahora tiene dinero. Sí, podemos proyectar cosas, importa lo que decimos, pero al mismo tiempo estamos practicando el punto de gramática. Ujú. Y si ahora lo extendemos y decimos, ¿conocen algún famoso similar que ha hecho una evolución tan grande? Sí. ¿Quién y por qué? Formula una frase. Okey. Por ejemplo, Shakira antes era rockera y ahora es popera. Por ejemplo, ¿sí? ¿Tu producción es esperable? No. No, es creativa. ¿Los Ujú. demás vamos a escucharte? Sí, Sí. ¿Los demás necesitamos entender las palabras que dices para entenderte? no necesariamente, ¿o sí? Sí. Sí. Sí, a no ser que yo diga, que hable de Yo también, bueno, sí, 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 tienes que razón. hable de Ontología. Sofía, De los cantantes rusos, por ejemplo, ¿no? Sofía Trotsky, que recuperaba ducos de Clevo y ahora, atrofia, ostrojornios. Escogeré un personaje que todo el mundo reconozca y diré Sí, algo sobre ese personaje que tenga sentido escuchar. sí, sí. Ah, Otra manera de hacer lo mismo, pues sería centrarlo aquí lo que hemos hecho es, centrarlo en una tercera persona, en esta imagen, ¿verdad? Pero podríamos hacer lo mismo con, cosas que han cambiado en tu vida, cosas que antes hacías y ya no haces. Pues, yo podría decir, cuando era más joven fumaba, pero ahora también Ujú. fumo. Venga, vamos a decir ejemplos. Venga, Alejandra.
Cuando era más joven estudiaba ciencias y ahora estudio español. ¿Sí? ¿Tienes que pensar en lo que quieres decir, además de en cómo lo vas a decir? Sí. Sí, hay un doble foco, son bifocalizadas, ¿sí? Ujú. ¿Estás, practicando el punto de gramática? Sí. Sí, Pero ¿tienes que prestar atención a lo que dices? Sí. sí, ¿Va a ser interesante para la puesta en común con tus sí, compañeros? Sí. ¿Por qué? Porque te vas a comunicar con ellos. ¿De quién hablas? de ti mismo. Claro. ¿Y qué Sí, más claro, interesante que conocer a los compañeros de clase que tienen algo que decir de sí mismos? claro. Aunque se lo inventen. Ujú. Porque igual hay algo que no quiero revelar de mí mismo, pero sí, puedo hablar de mí mismo, sí, desde un margen de seguridad, desde luego que sí. No tengo por qué exponerme hasta el ridículo. Lo tenemos que dejar aquí porque yo realmente tengo que irme. Vamos hablando de la La siguiente semana. clase de la semana que viene. ¿Sí? Ujú. Yo creo que con lo de hoy queda un poco más claro. ¿Qué Sí, tipologías de actividades nos quedan? Básicamente nos quedan 2 tipologías de actividades, 3, ¿sí? Ten Tenemos que ver las actividades de producción, de tipo, vacío de información en parejas, las actividades de roleplay y luego ver características de las tareas finales. Eh, lo dejamos aquí y voy a intentar ofrecer horarios para la semana que viene para que tengamos una última clase. ¿Sí? vale. Muchísimas gracias. Buenos Gracias. días. Bye. Hasta luego.